La patria del criollo. Para iniciar es necesario saber que el autor de este libro fue el más inteligente y erudito marxista guatemalteco, Severo Martínez Peláez, quien en este análisis nos dejó plasmada la traumática herencia colonial sufrida en aquella época. La ciudad de Santiago de Guatemala se encuentra en medio de un difícil escenario en 1651, sacudida por un terremoto. Entre el pueblo se encontraba un niño que años más tarde relataría sus vivencias de la época, Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán, un criollo crecido en un entorno económico abundante, cuyas crónicas más tarde permitirían conocer la vida en la época colonial. Este hombre estaba privilegiado por poseer dos grandes herencias: la herencia de sangre, pues era descendiente de los conquistadores y primeros inmigrantes españoles de Guatemala, y la herencia de poder, porque su familia tenía en sus líneas a personas distinguidas y poderosas de la época que ocupaban cargos públicos y oficios de autoridad. Debemos recordar que criollo es aquel descendiente de españoles nacido en América, y no se puede negar que la población de origen español sí tenía cierta superioridad en términos de conocimientos, habilidades y destrezas. Esto trajo la dominación del más desarrollado sobre los nativos. Los conquistadores manejaban el caballo y también tenían conocimiento del metal y de la pólvora, lo cual hizo posible la superioridad bélica. Esto también convirtió a España en el siglo XVI en un país desarrollado. Cualquier español tenía más conocimiento que incluso los sabios indígenas. Pero entonces podemos preguntarnos, ¿qué fue entonces la conquista? Se puede aceptar que este hecho fue tanto dominación cultural como económica. Por un lado, los indígenas no se tuvieron como conquistados mientras no se les hubiera quitado sus tierras y sus riquezas. A esto se debe sumar la esclavitud, el sometimiento humano que hizo de los americanos seres al servicio de otro grupo. Y la lucha armada fue un medio para finalmente llegar al sometimiento económico. La evangelización fue otra fase fundamental para llegar al objetivo principal, que fue la dominación económica. Y esta es la real dominación, y no el vencimiento de los americanos en las batallas. Esta dominación llevó a que los indígenas tributaran a la corona española, al despojo de su tierra, a la esclavitud y la servidumbre. Y con esto el indígena se convirtió en una fuente de riqueza para el dominador, lo cual lo llevó a una inferioridad permanente. Los medios de la corona para controlar las colonias americanas fueron la encomienda, la cual se relacionaba a la entrega de indios para convertirlos, y el repartimiento, que consistía en repartir tierras e indios para trabajarlas. En 1544 se dieron a conocer las leyes que abolían la esclavitud y que liberaban de esta a los indígenas. En las leyes nuevas, el rey concedió su derecho de tributo a los indígenas, el cual debía ser cobrado por un corregidor. También surgió el nuevo repartimiento, que consistía en obligar a los nativos a trabajar por temporadas en las haciendas para luego retornar a su pueblo y trabajar para su propio sustento y tributar. Esta situación fue la base económica y social de la época colonial. A la vez significó esclavitud perpetua para el nativo. En las crónicas de Fuentes y Guzmán, los criollos hacen ver a los indios como que viven bien en la pobreza y que se les debe obligar a trabajar arduamente y que son viciosos. Hablaremos ahora sobre los mestizos. Los primeros mestizos nacieron justo luego de la conquista, producto del rapto y violación de las mujeres. La ley española promovía el matrimonio entre ellos y los indios, pero esto no se dio, dándose el mestizaje al margen del matrimonio para luego incrementarse el número. Los mestizos no eran siervos como los indios, pertenecían a la capa media que debía buscar trabajo. Con la introducción de las leyes nuevas y esclavos africanos se dio otro tipo de mestizaje, y veamos acá las castas. El mulato, el sambo, coexistieron con criollos, mestizos y negros. La consolidación del grupo ladino como clase fue lenta y varios de ellos se convirtieron en explotadores de indígenas.
La colonia se basaba en el trabajo de los indígenas y en los pueblos cercanos a la ciudad. La abolición de la esclavitud contó con la resistencia de conquistadores y colonos que veían cómo los indios ya no les tributaban sino solo la mitad. Con las leyes nuevas el panorama se afianzó para los indios luego de una explotación sin medida, ya que ahora se debía pagar por el trabajo realizado, la llamada paga que luego se llamó salario. Y luego de todo esto podemos preguntarnos, ¿hasta qué punto se ha superado el esquema social colonial? Aún no, y para ello basta ver que la mitad de los guatemaltecos son indígenas y que subsisten los terratenientes latifundistas, a la vez que la explotación en muchas órdenes. Con la reforma en Guatemala solo se consolidaron legalmente los medios para retener a los indios en las fincas, ya que debían acudir forzosamente cuando se les requería, siendo obligados a trabajar. Esto persistió hasta 1945, cuando se abolió el trabajo forzoso. Pero persistieron los salarios bajísimos al indígena, fruto de más de 400 años de servidumbre forzada, lo cual perpetúa las condiciones de miseria en las que muchos se encuentran. Esto hace de Guatemala un país subdesarrollado. Se ha dicho que la opresión ha hecho al indio. El indígena fue transformado en indio, servil y esclavo, y esto aún hoy ha hecho que formen parte del semi y proletariado, con mentalidad de siervo colonial. La explotación colonial no solo formó la mente indígena, sino también la del explotador. Un ejemplo de lo que el indio ha retenido como suyo es el lenguaje, el cual aún conserva y que los mismos frailes no les quitaron. Al contrario, estudiaron sus idiomas. Todo lo anterior deja ver que el régimen colonial era feudal, aunque incluyó todos los tipos de explotación, esclavista, feudal, capitalista. Es de notar también que los inmigrantes españoles eran a la vez personas explotadas por la burguesía de su país. No vinieron nobles a poblar América, sino personas desplazadas, pobres y desempleadas. Por ello se reconoce que las capas y clases sociales empezaron en la época colonial y han perdurado hasta ahora, usando a la cultura como un elemento dominador y no de regalo para los aborígenes. Y así concluimos que este libro y este análisis nos fue facilitado por el criollo Francisco Antonio Fuentes y Guzmán en el tiempo de la colonia y nos deja ver la trama colonial y social de Guatemala en el siglo XVII. Su escrito facilitó comprender todos los elementos que ayudaron a comprender la realidad de aquel entonces, y algunos de esos elementos aún persisten en nuestra sociedad actual.